Bienvenidos una vez más a este canal Caminando como Jesús. Mi nombre es Darlene Espinal y si eres nuevo por acá, en este canal nos dedicamos a escudriñar las escrituras. Déjame saber de dónde me ves en los comentarios debajo. Hoy estamos dándole la continuidad a la serie que hemos empezado hace 3 videos atrás sobre la renovación de la mente y lo unimos con el tema de los atributos de Dios. El video anterior estuvimos hablando sobre la santidad de Dios. Dios es santo, aprendimos que santo quiere decir separado, separado del pecado, separado del mundo y puro. De manera que, ¿cómo ahora podemos concebir o qué esperanza podemos tener como pecadores delante de un Dios tan santo? Por eso la respuesta son los siguientes atributos que hoy vamos a estar estudiando: su misericordia y su amor. Antes de iniciar, quiero motivarle a tomar notas. Miren, si ustedes se fijan, la temática de mis estudios bíblicos son quizás un poco diferentes, porque yo enseño mis notas y ustedes van observando lo que ya yo he escrito en vez de simplemente solo escucharme hablando. Porque hay personas que, como yo, aprendemos viendo y haciendo. Por eso yo tomo notas. Hay personas que simplemente con escuchar están bien. Pero aquí implementamos todas esas cosas. Escuchamos, vemos y también hacemos. Por eso esa parte le toca ya a ustedes, de tomar sus notas para que puedan interactuar con la escritura y puedan retener de manera mejor. Algo que a mí me ayuda y es un punto número 4 y es ya aparte de todo eso es compartir. Yo voy y comparto lo que yo he aprendido sin ver mis notas, porque esto me enseña a mí si verdaderamente yo aprendí, yo capté lo que estudié. Así que les invito a compartir con alguien lo que ustedes están aprendiendo y pónganse a prueba. Analicen si verdaderamente pudieron captar. Dicen por ahí que si usted sabe explicar lo que leyó, pues usted verdaderamente lo aprendió. Así que con esto dicho, vamos a estar iniciando con estos atributos maravillosos. Vamos a pedirle a quien inspiró las escrituras que ahora nos las revele con un propósito mayor, de agradar a Dios, glorificarlo, de bendecirlo, de manera que nosotros le damos un servicio a Él que Él se merece desde un entendimiento práctico. Padre, gracias Señor te damos. Te adoramos en esta hora y te bendecimos. Gracias por esta enseñanza. Pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas intervenir y puedas ministrarnos conforme a tu voluntad, lo que tú quieres que nosotros aprendamos y pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar leyendo Romanos 12:1. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una vez que entendemos la misericordia de Dios, no tan solo esto, también su amor y los demás atributos, podemos entonces ofrecernos, rendirnos a Dios desde un entendimiento. Adoramos a Dios no ya porque nos enseñaron, no porque entendemos qué es lo que debemos de hacer, pero sí desde una comprensión bíblica de que Dios se lo merece y el por qué. Dice Salmo 136:1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero vamos a entender cómo es que opera esta misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? También vamos a ver cuál es la diferencia entre misericordia y la gracia de Dios, porque se parecen. Vamos a entender la distinción triple, cómo se distingue esta misericordia en diferentes facetas. Y vamos también a entender 3 puntos de vista del castigo de Dios, cómo la misericordia opera junto con el castigo de Dios desde estos 3 puntos de vista. Luego vamos a pasar a lo que es el amor de Dios. La misericordia de Dios es Dios no darnos el castigo que merecemos. Lamentaciones 3, del 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que por esta perfección de su carácter divino, Dios merece ser muy alabado, porque Él nos está librando de algo que merecíamos. Solamente a través de su Hijo Jesucristo, Él pudo darnos ese favor, ese perdón para que no nos cayera este castigo por su misericordia. Ahora, ¿en qué se diferencian su misericordia de su gracia? Parece ser lo mismo, pero tiene una diferencia que es muy importante que la entendamos. La gracia es recibir algo que no merecemos, es un favor inmerecido, mientras que la misericordia, como ya dijimos antes, es no recibir el castigo que merecemos. En la teología se usa un ejemplo muy práctico para poder mentalmente procesar estas dos diferencias. Por ejemplo, los ángeles fieles recibieron gracia porque no pecaron. Recibieron gracia, recibieron ese favor inmerecido al estar presente en la presencia de Dios por todo el tiempo que Dios les ha permitido. Eso es un favor inmerecido. No misericordia porque ellos no pecaron para merecer un castigo, sino que fue una gracia que Dios le extendió a los ángeles, mientras que a nosotros Dios no ha extendido su misericordia, porque nos ha librado del castigo que merecíamos. Eso es más o menos un pequeño ejemplo para que podamos entender la diferencia entre ambas definiciones. Ahora, para entender las misericordias de Dios, hay que hacer una triple distinción. Número 1 está la misericordia general de Dios. Esta misericordia va para todo, para toda la creación, los animales, todo lo que existe, porque todo lo que está en la tierra ha podido disfrutar de esta gloria de Dios. Salmos 45:9 y Hechos 17:25 dicen lo siguiente: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Número 2, hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. Esto aquí incluye a los mismos impíos. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí podemos ver que los malos, los impíos, los pecadores reciben el sol, no tan solo el sol, reciben la lluvia, reciben el aire, reciben muchísimos privilegios a causa de las misericordias de Dios. Pero hay una misericordia soberana, especial, que está reservada para los herederos de la salvación y que les es comunicada por el camino del pacto a través del mediador que es Jesucristo. Aquí esta misericordia son para los elegidos y hay una diferencia entre el punto 2 y el punto 3. Dios otorga misericordia al impío temporalmente. Si ustedes se fijan, esta misericordia que relata Mateo 5:45 del sol, de la lluvia y muchísimas cosas que reciben los impíos, es hasta que ellos mueran. Porque después que mueran, ese tipo de misericordia se acabó para el impío. Mientras que Dios otorga misericordia al creyente más allá de la tumba. Pero aquí hay una dificultad, porque si el Salmo 136:1 dice, para siempre su misericordia, podemos confundirnos un poco. Lo que pasa es que Dios en ningún momento deja de ser misericordioso. Esta es una cualidad de la esencia divina, pero este ejercicio de la misericordia no se aparta de su voluntad soberana. Dios en su voluntad soberana, en su gracia soberana, determina este ejercicio de la misericordia divina. Porque vamos a ver lo que dice Romanos 9:15 y Tito 3:5. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios nos salvó no por obra de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él opera bajo su misericordia soberana como Él quiera, como Él entienda dentro de su santidad, dentro de su conocimiento, omnisapiencia, omnisciencia. Así Él opera su misericordia. Ahora bien, el arrojar a los reprobados o a los impíos pecadores al lago de fuego es un acto de misericordia también. Debemos de considerar el castigo a los impíos desde 3 puntos de vista. Recuerden, aquí estamos aprendiendo y escudriñando cómo opera Dios, aún en este atributo que parece ser como muy obvio, pero cuando nos sentamos a profundizarlo nos damos cuenta de muchas cosas que pasamos desapercibidas. Así que está el punto de vista de Dios. Dios, al arrojar y castigar a los impíos, pues Él está operando en justicia. Está el punto de vista de los impíos. Para los impíos, esto será un acto de equidad al hacerles sufrir el castigo debido por sus iniquidades. Pero desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos es un acto de misericordia, porque qué terrible sería, hermanos, nosotros convivir con estos impíos pecadores para siempre sin que ellos merezcan su paga por lo que han hecho. Y a la luz de la palabra vamos a leer Apocalipsis 21:7, la oración de David en Salmo 143:12 y Salmo 136:5. Dice Apocalipsis: no entrará en ella, en la nueva Jerusalén, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto es lo justo. David dijo en este salmo: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. ¿Ven cómo está operando aquí la misericordia de Dios? Dándole castigo a aquellos malvados, a aquellos impíos. Porque la misericordia de Dios implica de que Dios sea justo y de que su santidad pues dé también su merecido a aquellos que lo merecen. Esto, entendiéndolo desde estos puntos de vista, tiene demasiado sentido y demasiado valor. Es tonto de las personas pecadoras, de los impíos, pensar de que Dios, si ellos no se arrepienten, los va a librar del infierno. Y curiosamente, yo he tenido personas cercanas a mí que me han dicho: no, Dios no me va a mandar al infierno. Yo no creo, porque son personas buenas, hermanos. O sea, familiares, amistades cercanas, pero no se han arrepentido. Y es imposible que sin arrepentimiento entremos al reino de los cielos. Debemos, hermanos, porque nacimos en pecado. Esa es nuestra naturaleza. Si no vivimos una vida rendida a Dios, nada nos puede hacer pensar o creer que nosotros o que otra persona que conozcamos recibirá la herencia de la vida eterna. De manera que yo escribí aquí: este pensamiento es como una víbora que se envuelve en el cuello y les causará la muerte. Dice Éxodo 34:7 que guardará misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí claramente podemos ver que los impíos no se pueden hacer de la vista gorda, no pueden guardar una esperanza vana en que van a recibir algo que Dios en su palabra dice que ellos no podrán recibir, porque necesitan arrepentimiento y rendición. Y esto es parte de cómo opera también la misericordia de Dios. Ahora, los elegidos somos llamados vasos de misericordias en Romanos 9. Fue la misericordia la que nos vivificó cuando estaban muertos en pecado. Efesios 2, de 4 al 5. La misericordia los salvó. Tito 3:5. Su grande misericordia los regeneró para una herencia eterna. Primera de Pedro 1:3. Y por último, el tiempo, hermanos, nos faltaría para hablar de la misericordia que conserva, que sostiene
que perdona y provee para los suyos. Porque como dice 2 Corintios 1:3, Dios es el Padre de misericordias. La misericordia de Dios es tan grande, tan maravillosa que no podemos comprenderla, pero sí sabemos en nuestro corazón y entendemos el por qué Dios obra como obra, el por qué Dios es tan grande y tan bueno. Él es nuestro Padre, un Padre de misericordia, y porque Él también es santo y justo, requiere que nosotros vivamos a la merced de esa justicia y de esa santidad, en arrepentimiento, para así también nosotros, hermanos, poder disfrutar de Dios en toda su plenitud. Ahora vamos a desglosar el atributo del amor de Dios, pero yo quiero que ustedes abran su mente en cuanto a entender cosas que a lo mejor no entendían o conocían de este atributo. Porque a veces, hermanos, tenemos una idea a nuestra imagen de cómo opera Dios, cómo opera su amor, cómo opera su gracia, etcétera, etcétera. Y hoy yo sé que vamos a aprender algo que quizás no conocíamos del amor de Dios. Y si es así, yo quiero que usted lo comparta en los comentarios para que de manera que otro lo lea, también pueda aprender y pueda captar juntamente con usted. Así que vamos a definir qué es el amor de Dios. Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios no es simplemente un sentimiento, pero Dios es la definición misma de amor. Y esta es la disposición eterna de Dios de hacer el bien a sus criaturas. O sea, el amor es su misma naturaleza. Y muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios de amor. El amor divino es comúnmente considerado un simple sentimiento copiado de las emociones humanas, pero esta idea debe ser regulada de acuerdo con las Escrituras. Muy pocos se ocupan de comprender el amor de Dios por los suyos. Y cuanto más conozcamos su amor, más fuerte será el amor nuestro por Él. Y esto mismo yo me he dado cuenta que nosotros tenemos una percepción fuera de las Escrituras de cómo es el amor de Dios y cómo opera. Pero hoy vamos a aclarar todo esto a la luz de la palabra para poder amarlo más a Él, una vez que entendamos cómo es que funciona su amor. Vamos a describir 7 cualidades del amor de Dios. Número 1, el amor de Dios es inherente. Esto quiere decir que no hay nada que pueda provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. Esto parece un poco loco a nuestro pensar, pero no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame. Usualmente, el amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en ella, pero el amor de Dios es gratuito, espontáneo, inmotivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. Y vamos, para entender esto, a ir a las Escrituras. Dice Deuteronomio 7, del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, sino por cuanto Jehová os amó, hablando de Israel. Según de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es increíble leer estas escrituras de que Dios no escogió a Israel porque ellos tenían cualidades, porque ellos lo amaban a Él. No, ni ninguno de nosotros. Cuando nosotros no teníamos amor dentro, Él nos amó. Y eso es increíble. O sea, eso me vuela la cabeza de que nada puedo hacer para que Dios me ame. Nada puedes hacer para que Dios te ame. Él lo decidió, a Él le agradó. Y algo que vamos a entender
lo más precioso es que su amor es eterno. O sea, por la eternidad, Él nos ha amado, nos ama y nos seguirá amando. El amor de Dios es inherente, quiere decir que Dios no nos amó porque nosotros le amábamos. Nos amó cuando no había amor en nosotros. Nada influyó en su amor. ¿Qué había en mí que atrajera el corazón de Dios? Nada, absolutamente, al contrario. En mi corazón estaba el pecado, la depravación y la corrupción. Dios decidió amarme tal y como soy. Y es increíble, hermanos, porque nosotros como humanos tenemos la idea de amar a alguien porque nos ama, de amar a alguien porque se porta bien con nosotros, de amar a alguien por cualidades que tiene o talentos que tiene. Pero Dios vio todo lo contrario en nosotros. No vio nada más que pecado, que depravación, que corrupción. Y Él eligió y decidió amarnos porque sí. No es que Él tuvo una condición para amarnos, porque estuviéramos encasillando a Dios bajo una regla de amor, bajo una ley de amor. Y la misma palabra dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, con el amor. De manera que, hermanos, es increíble pensar cómo amamos nosotros como seres humanos y cómo ama Dios, como Dios. El amor de Dios es eterno y necesariamente ha de ser así, porque Dios mismo es eterno y Dios es amor. Por lo tanto, como Él no tuvo principio, su amor tampoco tiene. Como Él no tiene final, su amor tampoco tiene final. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Efesios 1:4-5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, en la eternidad ya Dios nos amaba. Qué increíble, antes de los siglos, de los siglos, de los siglos, Él ya nos amó. Eso es increíble, cómo ya nosotros nacimos amados por Dios y seguiremos así por siempre y para siempre. Número 3, el amor de Dios es soberano. Si Dios es soberano y es amor, ama a quien quiere, porque Dios es Dios, actúa como le agrada. Dice la palabra en Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. La soberanía del amor de Dios afirma que la causa de su amor reside en Él mismo. Es solo otra manera de decir que ama a quien quiere. ¿Por qué Dios amó a Jacob y no a Esaú? Él ama a quien quiere, porque su amor es soberano. La soberanía de Dios quiere decir que Dios hace como Él quiera. Pero siempre Él opera dentro de todos sus atributos. De manera que si usted se pone a pensar el por qué a uno sí, a uno no. Saúl y Jacob tenían los mismos padres, nacieron incluso el mismo día porque eran gemelos. ¿Qué pudiese haber en Jacob más que en Esaú? Supongamos que su amor es regulado por algo externo a su voluntad. En este caso, su amor se regiría por reglas, y siendo así, Dios estaría bajo una regla de amor y sería gobernado por una ley. De manera que no hay en nosotros ningún mérito, no hay nada por lo cual Dios nos haya amado. Efesios 1:4-5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, fue su voluntad, fue su soberanía, que así lo decidió. El amor de Dios es infinito, o sea, su amor no tiene límites. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hay otra versión que dice, por su mucho amor con que nos amó. Y la palabra mucho aquí es sinónima de tal manera amó Dios al mundo,
aquí en Juan 3:16. O sea, que nos habla de un amor tan, pero tan sobresaliente que no puede ser calculado. Y ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios, ni ninguna mente comprenderla. Aquí yo puedo sentarme y hablar por horas, pero su mente, mi mente, no va a comprender del todo ese amor. Pero sí el Espíritu Santo nos hace comprender lo suficiente como para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Dios y amarlo a Él aún más desde la comprensión y el entendimiento de ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros. El amor de Dios es inmutable, del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17, tampoco su amor conoce cambio o disminución. Por ejemplo, el indigno Jacob. Y este ejemplo ofrece una verdad poderosa cuando dice la palabra: a Jacob amé. A pesar de la incredulidad de Jacob, a pesar de la desobediencia de Jacob, él nunca dejó de amarle. También hay otro ejemplo y es en Juan 13:1. Se nos da otra ilustración poderosa y es que aquella misma noche uno de los apóstoles dijo: muéstranos al Padre. Otro lo negó con juramentos y todos ellos iban a ser escandalizados. Ellos lo abandonaron a Jesús y así todo. Dice la palabra: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso el amor divino no está sujeto a ninguna condición de ninguna clase. El amor divino es fuerte como la muerte. Las muchas aguas no podrán apagarlo. Cantares 8 del 6 al 7 y Romanos 8 del 35 al 39 habla de que nada puede apartarnos de ese amor. Es increíble, hermanos, de que no hay ninguna condición para que Dios nos ame. Todo lo contrario, hay personas como vimos aquí, el mismo David, el mismo Pablo, hicieron cosas malísimas. Nosotros mismos hemos escuchado historias de cómo Dios sacó a ex, en donde Dios a ellos los rescató, los salvó, los amó, los redimió. O sea, no había ninguna cosa linda en ellos que pudiéramos decir: wow, por esta cualidad fue. No, Dios no le pone condiciones a ese amor, mientras que nosotros humanamente muchas veces sí. Amamos cuando vemos algo lindo, bueno en alguien, pero la Biblia dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, así como Dios nos ama a nosotros, hermanos. Es muy difícil porque a veces buscamos una condición, buscamos una cualidad, pero el amor es una decisión. Cuando decidimos amar, porque ese amor de Dios está en nosotros, entonces no vemos defectos, sino que somos misericordiosos y capaces de extender ese amor por los demás, así como Dios lo hizo con nosotros. El amor de Dios es santo. El amor de Dios no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. Del mismo modo que su gracia no reina a expensas de la misma, sino por la justicia. Romanos 5:21, para que asimismo como el pecado reinó para muerte, asimismo también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Quiere decir que su amor nunca choca con su santidad. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimientos. Muchas veces nosotros como padres, los que tienen hijos, porque aman tanto a sus hijos, son muy permisivos. Pero la santidad de Dios, su justicia, no va a ser permisiva con nosotros por mucho que Él nos ama. Y les voy a poner un ejemplo. Mi hija estaba que quería subir una silla por encima de una silla. O sea, si ella se subía ahí, se iba a caer porque estaba inestable. Yo no puedo permitir que mi hija coma todo lo que ella desee, haga todo lo que ella quiera, simplemente de que porque yo la amo. El amor de Dios no funciona así. Por eso es que Dios no tolera a aquellas personas que pecan y
Esto no quiere decir de que necesariamente Dios no los ame, sino que por mucho que Dios te ame, Dios no te va a permitir que tú hagas lo que te da la gana. Porque hay otro atributo que se interpone, que es su santidad y su justicia. Dios no puede violentar ninguno de sus atributos. En operar en amor, Él opera en justicia. En operar en santidad, Él opera en amor. De manera que una cosa va de la mano con otra. Hay personas que dicen, especialmente una comunidad que nosotros pues quizás todos conocemos, dice, amor es amor. Como quien dice, permítanme vivir en mi vida pecaminosa. Permítanme vivir en mi vida de pecado. Porque eso es amor. Cuando nosotros permitimos el pecado en nosotros, en nuestros hijos, en alguien más, porque lo amamos, verdaderamente no es amor. El amor de Dios no nos enseña eso. Bíblicamente el amor de Dios nos enseña su santidad y su justicia también. Hay límites que debemos de poner, porque si no, no amaríamos de una manera santa como Dios lo hace. El amor de Dios es benigno y aquí el amor y el favor de Dios son inseparables. Romanos 8, vamos a leer un poco, usted lo puede leer completo. Verso 37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aquí podemos percibir que la buena voluntad y la gracia de Dios determinaron como poder impulsor a dar su Hijo por los pecadores, como Juan 3:16 nos dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único y unigénito. Así que Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque amaba a su pueblo. Él dio a su Hijo. El Calvario o la cruz es la demostración suprema del amor divino. Y siempre que nosotros seamos tentados a dudar del amor de Dios, recordemos el Calvario. Miremos a esa cruz como la máxima expresión y recordatorio del amor tan grande y tan incomprensible que Él tiene por nosotros. Y aquí hay mucha razón para nosotros confiar en ese amor y soportar con paciencia las aflicciones que Él nos envía. Cristo era el amado del Padre y aún así no lo libró de la afrenta, de la persecución, de la muerte. Sufrió persecución, sufrió hambre, sufrió sed, frío, soledad. Y permitió que los hombres lo escupieran, lo rechazaran. Así que ningún cristiano dude del amor de Dios porque esté pasando afrenta, sufrimientos, rechazo, dolor. Porque si Dios mismo no libró a Jesús de todo esto, imagínense a nosotros. Es por amor a nosotros, de hecho, que nosotros padecemos todas estas cosas. Y si ustedes se ponen a pensar, Dios no prosperó a Jesucristo en esta tierra. Dice la palabra que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero sí le dio el Espíritu sin medidas. Y siendo así, aprendamos que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. Y qué bendición tan grande saber que aunque el mundo nos odie, Dios nos ama. Y nos bendice con cosas tan maravillosas que no podemos comprender porque su amor traspasa los límites de nuestro entendimiento humano. Ahora, ¿cómo todo esto transforma nuestra mente? ¿Cómo somos renovados? Número 1, cambia nuestra relación con Dios. El saber que Dios opera con un amor inmutable, que no es que hoy hicimos esto o aquello, ya Dios nos dejó de amar. No. Dios ama, esa es su naturaleza independientemente de lo que hagamos o no hagamos. Y número 2, esto nos mueve a rendirnos a Dios. Así no obedeceremos por obligación, sino ya por amor. Y número 3, esto produce adoración verdadera.
Yendo nuevamente con el verso que iniciamos, no solamente este estudio, pero esta serie completa. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ahí le incluimos el amor, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto renueva nuestra mente cuando entendemos cómo Dios ama, cómo Dios nos extiende su misericordia, aún siendo pecadores, aún dando su propio Hijo por nosotros los pecadores. Esto es increíble, hermanos, cómo a través de esta comprensión, y yo le oro a Dios que sea así, nos motiva voluntariamente a entregarnos a Dios. A decir, Señor, ¿tú sabes qué? Tú te mereces todo de mí. Y así nosotros nos rendimos, nos humillamos y le damos una adoración que nace desde el entendimiento. Esta adoración pues produce en nosotros ahora una transformación interna que renueva nuestra mente y se muestra en lo externo. Así dice la palabra, que podemos comprobar cuál es su voluntad, porque vamos a entender cómo es que Él opera. Si aprendiste algo en este estudio bíblico, compártelo en los comentarios, porque no solamente bendice mi vida, pero bendice la vida de los demás. Así que continuamos caminando como Jesús a la luz de su palabra. Nos vemos en el próximo video.